este espacio con la presentación Soluciones a la crisis climática, bonos de carbono y las trampas y el coincidente. Hola. Bueno, yo le voy a... Bueno, uno, mi nombre es Lina, no me quiero quedar sentada. Nos conocemos con Mónica hace rato, hace un par de años. Mi usuario es @LinaLimo, tanto en las plataformas Wikimedia como en creo que todas las plataformas que existen. Pero tengo un proyecto que se llama Climaturas, que empezó como una necesidad personal de poder conversar en español. Muchas de las conversaciones que se dan en cambio climático que se dan en inglés principalmente. Creo que las conversaciones creo que también están conversando de lo que está pasando en nuestros territorios. Y creo que también son conversaciones a las cuales nosotros deberíamos poder acceder sin la barrera del lenguaje. Pero entonces, dentro, digamos, de ese proyecto más grande, hay una parte como de bonos de carbono que a mí me llama muchísimo la atención, que he estado trabajando con... no te da. Ya. Como en temas de derechos humanos, en temas de cambio climático, y yo consideren que los bonos de carbono son una ficción, no porque yo lo crea solamente, sino pues hay mucha gente ya conversando ese tema y creo que ya es una conversación que muchos de ustedes y muchos conocen. Pero que esa ficción yo creo que hay que entenderla para poder saber cómo jugar con ella y jugar no en el sentido como capacitista o infantilizar, sino en serio estratégicamente con volverlo un elemento a favor de las justicias climáticas, así sea muy complicado. Inicialmente, y solo repasando qué son, hay políticas públicas, hay políticas internacionales con mandatos súper grandes que preconocen los bonos de carbono como una compensación por la emisión de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono. Voy a asumir un poquito que muchas de ustedes y muchos de ustedes ya lo saben, pero que tiene una... ¿Y cómo lo devuelvo? Y que en el contexto de la Amazonía colombiana, de que he estado trabajando últimamente y me llama muchísimo la atención lo que está pasando con los bonos de carbono, pues para tener un poquito una idea, son por lo menos 16 millones de hectáreas que están siendo usadas o que hacen parte de estas iniciativas. Eso corresponde al 32% de la superficie de la Amazonía colombiana y de esos 16 millones, por lo menos 15 más o menos son parte de resguardos indígenas. Y ese dato va a ser muy importante más adelante. Realmente lo que muchas personas ya saben, y esto lo están conversando académicos en inglés hace 15 años por lo menos, es que es un pago por poder seguir contaminando, es una licencia para poder seguir contaminando. Y que en ese escenario
va a haber ciertos países que tienen dinero que pueden pagar y ciertas empresas y otros ciertos países que son los que tienen la capacidad de tener unas tierras en una forma específica que puedan captar una mayor cantidad de gases de efecto invernal. Y realmente, y esto es del SINCHI, que es el instituto en Colombia, muy chévere, es pues que ellos hicieron un diagnóstico que sacaron el año pasado de los 30 y pico de proyectos, o 50 más o menos proyectos que hay en la región de la Amazonía colombiana, y es que es una monetización de las selvas y de los territorios étnicos. En Colombia también los territorios de páramo también están siendo susceptibles de esos proyectos. Y ya también The Guardian, que es como un periódico muy reconocido en el Reino Unido, habla y hace unas investigaciones donde rastrean los bonos como desde el otro lado del escenario y se dan cuenta que por lo menos el 78% de esos bonos son basura, o que no tienen realmente ningún valor como en la vida concreta. Lo que a mí también me parece súper interesante es que, bueno, que esto mueve una cantidad de dinero que depende de quién esté mirando, puede ser mucho dinero, poco dinero, no sé, pero que creo que a la luz de las organizaciones comunitarias y de los procesos que se han dado en las regiones y por lo menos en la Amazonía colombiana, es un dinero que descontrola muchísimo esos procesos y que no sabemos o que no se sabe o no saben cómo manejar y no tienen por qué. Lo que a mí también me parece interesante es que hay un 16% que es problemático, pero hay un 6% que no se puede determinar porque no hay información pública o información independiente disponible, pero digamos que sí se puede documentar en su gran mayoría, que no sirven para mucho. Y esto hace la referencia a los países que tienen bonos de carbono y a los que no. Y es una foto que uno sigue viendo que replica muchas prácticas colonialistas, imperialistas, capitalistas, históricas, que también creo que vale la pena documentar. ¿Por qué son atractivos? Y es la estabilidad en la tenencia de la tierra, sobre todo, que sean lugares de difícil acceso, que uno se demora 2, 3 días llegando, que pareciera como un obstáculo para las instituciones públicas, para que esas personas puedan acceder a servicios, las personas que viven allá puedan acceder a servicios de salud, y uno diría como esto no es atractivo para nadie. Eso es atractivo para las personas que están valorando estos bonos y que los están vendiendo. Y entre más alejada sea la zona, como que más atractiva se ve para venderla como bono. Y eso pone en riesgo a largo plazo, digamos, la autonomía y la gobernanza que puedan ejercer las comunidades. Porque en un punto tienen que decir que esa autonomía que tienen no es real y que necesitan de la financiación externa y la financiación internacional para poder contener la deforestación, para poder contener la degradación de los ecosistemas. Y esa renuncia que se hace no solo es como en palabras, sino es una renuncia que se hace como en un contrato civil, con unas cláusulas, con las condiciones que no están siendo negociadas con la mayor parte de la población, que no tienen en cuenta las necesidades, y que como todo el escenario desastroso. Pero también son atractivos porque
cumplen con una visión que tenemos desde Occidente frente a los pueblos indígenas, que ha sido muy nociva, y es como estas narrativas de que están en riesgo de desaparecer, que necesitan inversión económica, que necesitan una intervención, y que muy seguramente la intervención que se haga va a ser de buena fe. Y como en esa ficción se monta como un andamiaje muy grande que eventualmente creo que puede tener otras consecuencias nocivas no solo para los pueblos indígenas que viven en esas regiones, sino que en general para los países, las metas que tienen de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, las negociaciones geopolíticas. O sea, creo que hay muchas cosas ahí que vale la pena documentar y que hay mucha información pública y que hace falta complejizar los niveles que tenemos de esa información en las plataformas Wikimedia. Frente a las trampas, yo anoté 3, pero voy a ir muy rápido, y es que se cree que porque yo pago algo, va a pasar, porque esa es la relación occidental que tenemos con el dinero, y no. Creen que porque están pagando que se evite la deforestación, realmente puede que pase que ellos reciban el dinero en su autonomía, y en su autonomía ellos también pueden decidir qué hacer y qué no hacer con ese dinero. Y eso puede tener tanto de bueno como de malo, y ahí hay que revisar también caso por caso. Hay otro sesgo que tiene que ver con el status quo, y es que desde estas iniciativas de bonos de carbono siempre se asume que las poblaciones indígenas van a comportarse de la misma manera a través de los años o a través de la historia. Y eso a mí me parece, en mis años de estar conociendo el país donde nací y trabajando por el país donde nací, muy abusivo por parte de quien tiene el dinero, de encasillar a personas que tienen todo el potencial de hacer millones de cosas en decirles que tienen que ser de cierta forma para recibir ciertos beneficios o para recibir cierto reconocimiento identitario. Esa es toda una discusión muy grande que vale mucho la pena, pero pues te excede también esta presentación. Y lo otro es un sesgo que se llama efecto de encuadre, que estas propuestas que se hacen de los bonos de carbono, cuando los negocian, cuando los certifican, cuando los venden en las bolsas de valores, yo tomo esta fotografía de este hermoso ecosistema y conscientemente voy a dejar cosas por fuera, y eso creo que también hay que mirarlo y buscar la información disponible pública y mirarla muy críticamente. O sea, hay bonos que pueden vender mucho más caro porque son zonas de conflicto armado o porque son zonas susceptibles de reclutamiento infantil o de trata de personas, y creo que eso es una instrumentalización y una monetización muy injusta de lo que le está pasando a la gente, y de que todo puede ser vendido y todo puede ser comprado, y creo que vale la pena hacer consciente que esas lógicas no pueden quedar en los contenidos que estemos desarrollando, o si bien que quede, pues que quede de forma consciente, pero parte de esto es entrar y revisar el archivo, el artículo tal que nos está de bonos de carbono ahorita en español, y ver la historia de quién está contando y cómo la están contando. Hay otro tema, y es que en 2024 ya salió un estudio
sobre el sudeste de la Amazonía, creo que es como muy Brasil al sur, que ya no es una región que capte carbono, sino que los deja por fuera. Voy a ceder la palabra, pero la invitación es esa, como se puede desarrollar contenido sobre bonos de carbono o sobre cualquiera de las soluciones climáticas que estén puestas en el escenario ahorita, pero creo que tiene que tener como toda esta complejidad digamos, incluida, y que lo que más tiene que responder es, y que creo que acá hay muchas conversaciones con los proyectos que han explicado antes, es cómo mediar entre lo que es justo para las comunidades, entre lo que ya hay información disponible, hay en la guía de WWF para practicar buenas prácticas frente a los bonos de carbono, y que toda esa información está ahí y que vale la pena elaborarla muchísimo más en los contenidos de Wikimedia y específicamente de Wikipedia. No, por ahí. Listo, muy buenas tardes una vez más. Mi nombre es Abel Apaza, soy coordinador de comunicaciones del Centro de Fortalecimiento de los Derechos Indígenas, y para los que estuvieron en la primera presentación de la tanda de la tarde sabrán también que soy wikimedista en residencia por Cooperación el año 2023, en el marco de un grant otorgado por Fundación Wikimedia a Cooperación. El tema del cual vamos a hablar hoy es de wikimedistas indígenas por la justicia climática. Yo quería comenzar haciendo una pregunta. ¿Quiénes pueden escribir sobre pueblos indígenas? La respuesta es exactamente todos. Cualquier persona puede escribir sobre pueblos indígenas, pero tiene que haber una diferencia para que tenga sentido el tema de wikimedistas indígenas. Es que se pueda de alguna forma direccionar o se dé la perspectiva desde los pueblos indígenas, pues son ellos los que conocen muy bien su territorio, son ellos los que conocen sus costumbres ancestrales, ellos conocen de las zonas, de los lugares, y ellos pueden hacer el tema de documentación, incluso pueden precisar algunos artículos ya existentes dentro de Wikipedia. Ese es el tema del cual quería hablar hoy. Es en realidad una propuesta todavía, y la idea principal se centra en el tema de promover la justicia climática involucrando a las comunidades indígenas, ¿no? Desde jóvenes, desde mayores. Si bien es cierto en la actualidad, las comunidades indígenas tienen acceso a celular, pero tienen alguna carencia en el tema de conectividad, del acceso a internet, el acceso a energía. Esta propuesta viene trabajada desde el espacio en el cual yo he podido trabajar. Si podemos ver, en realidad todo lo que se planea hacer, todo lo que plantea esta propuesta es bastante ambiciosa, porque queremos visibilizar las luchas, las problemáticas, los conocimientos ancestrales, la biodiversidad, todo esto dentro de las plataformas de Wikimedia, como contenido textual, subir imágenes, subir videos, subir audios, como otros tantos proyectos que hemos podido ver, el tema de las caminatas fotográficas, registros sonoros, pero todo desde la perspectiva de los pueblos indígenas. A medida que yo iba realizando mis diapositivas e iba también elaborando la propuesta, me di cuenta que es realmente un proceso bastante largo, ¿no? Incluso un año podría resultar bastante corto para crear toda esta red de wikimedistas, que está enfocado principalmente en la Amazonía, porque iba a este punto, ¿no? Les había comentado que yo trabajo en el cepo indígena. Precisamente esta es una actividad que se realizó en el territorio Siecopay, en la frontera de Perú con Ecuador. Y es por eso que quería articular lo que trabaja la ONG donde estoy actualmente con Wikimedia, ¿no? Es algo que se puede de alguna forma relacionar, pero quería comentarles antes qué es el cepo indígena para aquellos que les resulte nuevo. En realidad, el cepo indígena es una propuesta colaborativa que surge entre la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica y Equitable Origin, que es una ONG. La idea principal era dar soporte técnico a organizaciones indígenas
en temas de derechos, en el tema de derechos humanos, derechos indígenas, y lo que se quería hacer es básicamente tener una plataforma en Internet, una plataforma en la cual se pueda contar con un repositorio que tenga información relevante, que pueda servir a estas poblaciones para que de alguna forma puedan hacer valer sus derechos, ¿no? Que haya información sobre consulta previa libre e informada, acerca de minería ilegal, también temas de agricultura, de salud y de esto. Entonces, este proyecto comienza en el 2019, la pandemia hizo que sea totalmente virtual. Hay algunas actividades en las cuales se ha trabajado durante estos 4 años. El tema de las mingas de conocimiento. Minga es un término que creo que lo escuché también a los colombianos. En Ecuador, sobre todo en Ecuador y Colombia se maneja. Son reuniones a manera de conferencia en la cual se trata temas diversos, ¿no? Entonces, el CEFO realiza este tipo de actividades principalmente en las zonas de acción donde tiene presencia, que es Perú, Ecuador y el trópico húmedo de México. Actualmente tiene la financiación de la Fundación Mitsubishi, tiene alianzas estratégicas como USAID, WCS, la Internet Society Foundation y otras organizaciones que le dan el soporte al momento de realizar determinadas actividades. Y como les había comentado, se realizan este tipo de encuentros, incluso encuentros binacionales. La principal población para la cual se ha trabajado son los Siecopais, Siecopay de Cipolla de Molino en el lado ecuatoriano y en Guajoya, que está en el lado de Loreto. Ahora, como les comentaba, si bien es cierto, el CEPO indígena fue concebido como una plataforma digital, pasa que en las comunidades nativas, en los pueblos indígenas precisamente que están más al fondo dentro de la Amazonía, no tienen el acceso a Internet, o si tienen acceso a Internet no es un Internet muy bueno. Entonces, una de las excusas que era para llevar el tema de conectividad a estas zonas era que se pueda conectar a las zonas mediante el uso de antenas Starlink de Elon Musk, seguramente han escuchado algunos, para generar redes comunitarias. Esto mediante una alianza estratégica con el Laboratorio Popular de Amigos Libres, ellos son mexicanos, tienen un proyecto de redes comunitarias que viene desde México y se ha enlazado en Ecuador, en territorio Shuar y territorio Siecopay. Entonces, la excusa que yo veía es que de alguna forma, si se está llevando conectividad a estas comunidades y si se piensa utilizar una plataforma para que puedan acceder a un repositorio o para que puedan acceder a cursos en línea, también se podría enlazar con el tema de Wikimedia. Ahora, el tema de llevar conectividad a las comunidades podría servir como una excusa para alfabetizar digitalmente a poblaciones jóvenes, ya sean de nacionalidades, en el tema de Ecuador y pueblos indígenas dentro de Perú. Entonces, esa sería una manera en la cual estas dos, tanto el trabajo del CEPO indígena se podría relacionar con el tema de Wikimedia, ¿no? Entonces, podríamos utilizar el acceso a Internet que se viene trabajando y que ya existen alianzas estratégicas para de esta forma también enseñar a editar y a subir contenido a las plataformas de Wikimedia, principalmente a Wikipedia, a Wikimedia Commons, y bueno, Wikidata también se puede abordar en ese trayecto. Y como podemos ver, el tema de la energía también está solucionado mediante paneles solares. Esto es mediante una alianza con Amazon Frontlines. Y hay esto, ¿no? Es lo que quería mostrar más o menos. Dentro de CEPO indígena se ha trabajado el tema de conectividad. Ya hay como un enlace, se les está enseñando incluso a las generaciones de personas mucho mayores para que puedan aprender a usar los equipos, para que puedan aprender a acceder a las páginas de Internet. Y ahí es cuando podemos enlazar precisamente con las plataformas de Wikimedia. Pero cuando hablamos de subir contenido de poblaciones indígenas, nos vamos a encontrar con un principal desafío, ¿no? ¿Qué pasa cuando quiero subir contenido de unos saberes ancestrales que solamente han sido transmitidos oralmente? Va a pasar que no vamos a tener las referencias como para poder mantener el artículo dentro de Wikipedia. Entonces va a llegar un momento en el que nos los van a eliminar. ¿Qué podemos hacer en esas situaciones? Podemos utilizar Wikimedia Commons para subir esos audios, para subir esos videos. También podemos colaborar entre wikipedistas para de alguna forma defender ese contenido que tenga una relevancia cultural. Y otra cosa que se puede hacer es también generar fuentes. Existen varias organizaciones que se pueden
aliar. Incluso nosotros, ya sea por motivos de trabajo, por motivos de alianza, conocemos organizaciones, entonces se pueden comenzar a hacer entrevistas, se pueden comenzar a escribir blogs, escribir artículos sobre determinada información que al final nos puede servir como fuente que podamos utilizar dentro de las referencias al momento de que construyamos un artículo dentro de Wikipedia. Esa es una de las maneras en las cuales podemos salvar esto. Y bien, también cabe mencionar que este es un proceso bastante largo. Sin duda va a tomar bastante tiempo y el proyecto de todas formas se tiene que adaptar al ritmo de todas las comunidades en la medida que sea posible. Tiene que haber un acompañamiento constante para que se pueda empoderar a las comunidades, sobre todo en el tema de la alfabetización digital. También ahí seguir con las demás alianzas, con los demás proyectos que se vienen implementando en comunidades que ya están mapeadas, para que puedan, primero, asegurar la conexión a Internet y segundo, se les pueda formar también, empoderar en aspectos tecnológicos. Ahora, hay otro tema también. Dentro de las comunidades indígenas hay conocimientos que son así de acceso libre, que nosotros los podemos ver a simple vista, pero hay otros conocimientos que de cierta forma se mantienen en un aspecto privado. En ese caso, debe existir un diálogo con las comunidades indígenas para ver qué conocimiento pueden liberar y qué conocimientos no. Porque hay conocimientos que son propios de ellos y que tienen, digamos, un cierto cuidado hasta recelo, ¿no? Y que se entiende que es parte de su convicción cultural misma. Ahora, había pensado que este proyecto se puede dividir en 5 fases. La primera fase tendría que ver con el diálogo y la gestión de alianzas. ¿Eso qué quiere decir? Que se tienen que mapear las organizaciones con las cuales se quiere trabajar, se tiene que hablar con las autoridades indígenas y se tiene que gestionar alianzas también con otras ONGs, con otras organizaciones, de tal manera que se pueda tener una incidencia dentro del mismo territorio. Tiene que haber un acompañamiento constante también, que esa vendría a ser la segunda fase del proyecto, y sobre todo acompañado del empoderamiento digital, ¿no? Que el tema de la conectividad sea una excusa para empoderar digitalmente y que eso también sea una excusa para escribir en Wikipedia y registrarla en todas las plataformas de Wikimedia. Ahora, tiene que haber una decisión comunitaria sobre el conocimiento. Como les decía, la comunidad tiene que decidir qué quiere compartir, qué quiere liberar al contenido libre y qué quiere mantener en reserva. También descentralizar los talleres de edición. Si bien es cierto, se puede llevar conectividad, pero también existen otras zonas mucho más cercanas a zona urbana donde vamos a encontrar universidades, vamos a encontrar colegios y se puede traer a la gente ahí, ¿no? A esos espacios que ya están establecidos, que cuentan con centros de cómputo, que ya tienen acceso a Internet, para que puedan desarrollarse esos talleres en territorio mismo. Ahora, tiene que haber reciprocidad y visibilización cultural. Esto quiere decir que mediante todo el contenido cultural, ancestral que se libere dentro de las plataformas de Wikimedia tiene que servir para fomentar la identidad de estos pueblos. Se había contemplado establecer un proyecto piloto, este es en una comunidad, en la comunidad nativa de Bellavista, está en Loreto, donde ya se trabajó precisamente con las mujeres ceramistas de Huajuillo, y es un espacio ideal, creo yo, para probar, porque ellos tienen la conexión a Internet, también tienen el tema de los paneles solares, tienen una población más o menos regular de 250 a 300 personas, de 250 a 300 personas, un público, digamos, joven que va más o menos de 100 o 120 jóvenes, que sí tienen acceso a equipos celulares, en algunos casos unos cuantos tienen laptops. Entonces es un espacio donde se podría probar esta idea, ¿no? La idea es que se pueda replicar la misma metodología en diferentes comunidades y de esta forma enlazarlas todas para hasta crear una red de Wikimedias indígenas. Este era el punto que quería comentarles hoy, no sé si va a pasar tiempo para las preguntas, y concluir con esto, ¿no? Que juntos construimos una Wikipedia representativa, justa y respetuosa de esas tradiciones. Eso es todo, muchas gracias. Ahí les dejo las redes de CEPO para los que quieran seguirnos en Instagram, justo una actividad en Ecuador, ahí está. Una vez más, muchas gracias. El espacio. Buenas noches, yo soy Ana Tinucayo y bueno, me gusta hacer muchas cosas. Principalmente creo una caminante, también soy una coyache peregrina de Coititi
y bueno, trabajo en planificación urbana, ¿no? Como arquitectas, entonces quisiera compartirles un poco todas estas experiencias sobre los paisajes hídricos desde toda perspectiva. Em, Quisiera primero quizás conceptualizar, no me gusta tanto sobre qué es el paisaje hídrico. Lo primero que podemos leer así en uno, que es, no son paisajes que son productos resultantes imperceptibles de combinación dinámica de elementos físicos, entre los cuales el agua es el más relevante, y bueno, elementos antrópicos, ¿no? O sea, los osos. Pero mientras los paisajes hídricos son considerados como espacios que pueden estar en relación a actividades intensivas sobre el agua o infraestructuras intensivas que se han desarrollado alrededor de eso, yo pienso que en realidad todos somos paisajes, todos habitamos paisajes hídricos, ¿no? Las ciudades que formamos contemporáneos, antiguos paisajes culturales, son paisajes hídricos porque todos dependemos de que el agua, en la planificación, lo primero que ves si vas a poner viviendas, cómo se va a proveer, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que es muy importante que entender los paisajes hídricos es entender nuestra forma de vida, cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno, sea antes en la huaca, sea ahora un tubo de seda paz, sea lo que tengamos en la ciudad. Luego registrarlos es observar nuestra relación con el mundo, ¿no? Es aprender a ser un poco crítico sobre cómo nos estamos relacionando nuevamente. Y finalmente cuestionarlos eficientemente de subsistir. ¿Cómo podríamos proveer de más agua y seguir viviendo si no sabemos cómo son las redes hasta ahorita, ¿no? ¿Cómo llega, digamos, desde el glaciar hasta nuestra mesa? Entonces, en ese sentido, yo quisiera compartirles dos experiencias sobre paisajes de registro, el paisaje hídrico con Wikimedia y, bueno, sí, Wikimedia Commons y Wikipedia. Y uno intermedio que es como el aprendizaje del proceso. El primero fue, bueno, como Caminantes Cusco es la organización que seguí un momento, nosotros organizamos caminatas culturales. El primero fue Paisajes Cívicos, que tuvo un microfinanciamiento de Wikimedia Commons Interacción y se fueron caminatas y lo fue colaborativo durante el solsticio de verano, ¿no? Esto fue en Cusco todo, y trató temas de agua, territorio y patrimonio material, que les explicaré. Luego el intermedio, el proceso es el Tincuy por el agua, el primer Tincuy con una comunidad que trabaja, ¿no? En cabeza de cuenca de estos espacios sagrados y que provee datos casualmente, pero que son poco vistos realmente, ¿no? Y que son poco reconocidos en realidad. Y el segundo, bueno, el tercero, el tipo oficial, es el registro de paisaje hídrico de Coyuriti, en el cual les he comentado que llevo peregrino ya bastantes años y danzo también, ¿no? Pero antes todo está enlazado por caminatas que quisiera un poco explicarles y enseñar un poco para los que tengan iniciativas, ¿no? Siempre preguntan, ya, ¿cómo una caminata? No es solo caminar, nosotros sí tenemos un proceso que no es tan sencillo en realidad, que inicia con, como todo con una intención, luego hay una etapa de preparación donde hacemos investigación histórica, hacemos entrevistas. Lo importante creo que es los reconocimientos, ¿no? Durante todo el proceso y tiempo que existe. Y bueno, la convocatoria, luego está la caminata, que dentro de sí es un acto cultural, ¿no? Porque hacemos una presentación, hacemos un recorrido, un permiso primero, ¿no? Del espacio que vamos, al espacio al que vamos a visitar. Tenemos espacios de conversatorio y aprendizaje mutuo, ¿no? La intención colectiva y el compartir también de los alimentos, del agradecimiento. Y finalmente un registro de utilizamiento del momento que termina en una socialización, ¿no? La edición de los videos, publicación, generación de los archivos caminantes que llamamos nosotros. Y con los proyectos de Wikimedia como que se engancharon bastante bien, se complementaron, digamos, en etapa de preparación. Nosotros propusimos mapeos de brechas de contenido, ¿no? Que estuvieran relacionados a nuestros temas de interés, investigación previa, entrevistas, cosas que podemos ir registrando y compartiendo, y los talleres, ¿no? Para crear, y estas seminatas están abiertas a todo el público, entonces crear también no wikimedistas y nosotros también capacitamos es súper importante en esta etapa. En la caminata, bueno, hacemos un taller de fotografía in situ y de registro sonoro y todo lo que podemos extraer, ¿no? Con Wiki. Y finalmente, en la socialización, nos juntamos para hacer los auditorio y editar todo, ¿no? La publicación de resultados también en las requisiciones finales. Y bueno, esta es en la metodología que ha acompañado este un registro. Quisiera empezar con mensajes físicos del Hanan Cospo. ¿Qué es lo que registramos en esta salida?
pakchas, ¿no? A ver, el concepto de pakcha es un elemento que simula el proceso natural del agua mediante jeque, ¿no? En la época prehispánica se hacían mediante estas piezas de cerámica, pero lo que también hay que contar sobre el Cusco y las huacas de Hanan Cusco, que eran relacionadas al poderío y contenido de agua, es que las pakchas podían ser edificios, ¿no? Estos templos como el que recorrimos, buscaban simular el ciclo del agua para proveer, digamos, continuidad y tener seguridad alimentaria. Entonces, bajo la curiosidad de ver qué lo podía diseñar estas infraestructuras hídricas prehispánicas, es que realizamos el recorrido de dos subcuencas, la Chuspío y Tencomaye, que sé que había pues no son los que proveían muchos de los países hídricos más visitados y turistificados, no sé si decirlo, ¿no? Pero que les conoce en realidad más que el objeto, la finalidad, ¿no? Y sobre todo los procesos que pasan estos pasos. Entonces se hicieron estos dos registros cuando acá había un tiempo que es muy importante, que es la temporalidad, ¿no? Que no solemos pensar las cosas en su debido momento. Hay un término que es pachan, lo que es tiempo y espacio. Entonces la temporalidad significa visitar un espacio, que hay un espacio, que hay un tiempo específico que nos permita observar el físico, ¿no? Entonces, para ver también esta activación de estos templos, de estas pachas construidas, se decidió que se hiciera en la temporada de lluvias en el solsticio de verano, el 21 de diciembre, ¿no? Porque ahí podíamos como observar un poco estas reacciones naturales que quizás pueden ser muy, no siempre concebidas fácilmente en otras fechas, ¿no? ¿Y con quién se hicieron? Se hicieron con caminantes que tuvieran intereses relacionados al agua, estudiantes como nosotros éramos entonces, ¿no? Que pudieran documentar desde la sabiduría de sus abuelos hasta lo que estudiaban, ¿no? Todos eran bienvenidos. Y de un... El último COVID era parte de varios ¿no? Y lo que se hizo fue que los el cambiado bastante accidentes. Lo que no contábamos era que el cambio climático ya nos estaba afectando muy cerquita. Algo que quizás no veíamos y en realidad lo que encontramos, a pesar de la expectativa de que estas huacas y que estos espacios, estos humedales, incluso artificiales, estaban totalmente secos, nos tocó un año de sequía, lo cual nos decepcionó un poco, pero también es una buena llamar atención, una buena demostrar que esto ya está en la veterina, que el dicho no lo ve y a pesar de estar en la ciudad y tal Cusco, lo ignora completamente, entierra sus ríos, pone bebidas encima y me importas. Entonces, esa fue un poco la experiencia, fueron los días con biólogos, con geógrafos, y bueno, la reflexión un poco acá de querer juntar todas estas profesiones, cuando realmente hay personas en la alta montaña que si digamos sido formalmente, entienden todos estos aspectos, ¿no? De cómo criar arte, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que ir entonces y conversar y intentar para no entender, ¿no? Igual, o sea, tuvimos una experiencia cercana, pero tuvimos que seguir avanzando, entonces hicimos también registros hídricos. Y lo más interesante de todo esto es que no solamente recorrimos las huacas, sino tratamos de seguir el resto de la ciudad, que es bastante cercana, 20 minutos, y también revisar estas infraestructuras frías de concreto, ¿no? Que nosotros normalmente practicamos y que talicen infraestructuras hídricas y tratar de ver cómo llegan hasta los suministros de nuestras casas, ¿no? Creo que todo ese ecosistema incluye también hacer ese registro y bueno, eso es eso que podemos decir eso. Sí. El resultado no fueron más de 100 imágenes de distintas naciones sobre estas cosas que son el paisaje hídrico, que no solo el objeto, sino también las plantas que crían en el agua, los sonidos que se generan, las aves, ¿no? Quizás que están en el entorno, y bueno, que se pueden ver ahí en el algo que quedó como muy personalmente ahí como un pensamiento es de que yo trataba de redescubrir un funcionamiento que ya no es pertinente porque el tiempo cambió bastante, hay plantas nuevas, los paisajes se han evolucionado, entonces me decía, si no puedo entender el agua de estas huacas, ¿cómo la puedo entender? Subí un poquito más hacia la parte alta de la cuenca
y conocí esta comunidad que se llama la comunidad Andonachai, que son quienes todavía mantienen, digamos, en su conocimiento todos estos aspectos de crianza del agua, sin necesariamente todavía templos o objetos, sino a través de la crianza de animales, el reconocimiento de plantas. Este es un proyecto fuera de Wikimedia, pero que precisamente nos permitió como generar un registro a partir de sus propias dinámicas, ¿no? A ellos que ven como unas PAEM, que son como actividades comunitarias, que son espacios de aprendizaje y trabajo intergeneracional para la tecnología, ¿no? Entonces, en estos espacios, nosotros queríamos que no solamente se trabajara, sino que también se transmitiera todo esto desde los ancianos, que son los sabios, ¿no? Sobre su territorio, quienes conocen los nombres de cada espacio, de todo lo que llega hasta su comunidad, y que la mayoría se encuentra un poco desconectado quizás por la globalización, pero que pronto van asumiendo roles de líderes y que no van a amenazar su territorio, ¿no? Entonces, comentamos un poco esta conversación, este recorrido, se descubrieron luchas que no conocían de cómo habían defendido cuando les querían dar 2 horas de agua al día, ¿no? Siendo los cuidando, los dueños de esto, y cómo se priorizaba hacia algo 24 horas de agua al día, ¿no? O sea, un poco eso lo transformamos a través de arte, de cosas que se pudieran hacer con las manos y con los elementos que tuvieran de todo, con talleres de arte en general. Y se celebró el Titio por el Agua, lo que fue un encuentro y entre otras comunidades y conversatorio de todas estas experiencias. Este registro no se publicó por un poco la desconfianza del dirigente de la comunidad, pero se entregó ahí porque les quiere seguir transmitiéndola y sobre todo los niños tienen esta idea que es de transformar esto en proyecto y producto propio, ¿no? Entonces eso fue lo siguiente. Y el segundo registro que se hizo con Wikimedia fue el paisaje de Coyuriki. Para contextualizarnos un poco, Coyuriki es una peregrinación, la peregrinación más grande de todos los Andes, ¿no? Son aproximadamente 50.000, 60.000 personas que peregrinan una fecha específica entre mayo y junio, y se da en la cordillera del Aizongate, en el Apu Sinapal, ¿no? Porque Kunku también son dos. Entonces, esta peregrinación originalmente tuvo esta edición de ida al legado de pedir continuidad, pero en la época, digamos, de la extirpación de idolatrías y la Iglesia Católica puso imágenes reemplazando elementos cívico del desastre con cruces, que eso pasaba por muchos lados, pero que a creencia de las personas, sí es cierto, que se han acomodado muchas de ellas editastas y es un lugar de convergencia de estas dos cosas, ¿no? De las dos creencias, y a pesar de que hay cosas tienen que, digamos, puede ser muy católico o muy pagano en sus términos, yo creo que cada persona es una peregrinación y cada peregrinación es única. Entonces es un lugar que mantiene esta continuidad, ¿no? Y que ha sido, digamos, iniciada por un paisaje hídrico, pero que te sigue transformando el paisaje hídrico que te has adaptado. Entonces, ¿qué es lo que quería ver en esta? Cuando quería postular, decía que de todo lo que me cualquier Coyuriti, que son danzas, que son historias, que son comparsas, que son organizaciones, que son espacios, que son ritos, ¿qué es lo que puedo contar de esto? Que sea un poco lo más objetivo que pueda haber, ¿no? Sin caer en especulaciones. Y lo primero que lo pensé como en mi amor por el paisaje es entender primero la capas del paisaje, que son estas, bueno, estas capas de infraestructura construida, eso pudieran ver, desde las plantas, nuevamente desde todo lo que pueda ser tangible. Este es un proyecto que quisiera que para hablar de que poco a poco construirlo juntos, o un caminana así que todo el que se sube. ¿Dónde se va a hacer? ¿Dónde se hizo? Lo por dicho es el valle residencial de Siñacara, ¿no? Que está ahí, que Umbrea son 8 kilómetros que se camina hasta el punto donde quedamos aproximadamente una semana y va danzando, bailando, haciendo nuestros ritos de vecino, ¿no? Y bueno, esta vez cuando se hizo una semana antes de la peregrinación principal. Como bailarina, yo cuando peregrino estoy como en una mentalidad muy distinta en la cual me permito observar algunas cosas, percepciones, pero el observar, a pesar de que vivimos 6 veces, una vez no lo había hecho, ¿no? Pues es cada lugar era distinto. Entonces, esta vez se decidió hacer, dado que tenía que acompañarles y llevar a las personas, se hizo una semana antes de la televisión principal. Eso también nos permitió ver cómo era antes, durante y después, ¿no?
gira. Y bueno, se hizo con todos los profesionales, personas, incluso bailarines, que estuvieran interesados en pasar tan nada. Y dos, pero ya me he dicho que... y esto, bueno, resultó bueno, en el tema de cómo y en creación de artículos, ¿no? La memoria desde nuestra perspectiva también. Bueno. Y bueno, quisiera saber si que está ahí tú. Es, así como nosotros radicamos en procesos cívicos, me gustaría pensar y preguntar y que comenten quizás qué paisajes cívicos habitan ustedes, ¿no? Cómo perciben lo cada que pasa en su casa, por su casa, lo ven, y cómo podemos compartir sobre ellos, ¿no? Me sorprendido que no son solamente capaz secas de paisaje, como digamos que puedan separar todo, sí, certificadamente, sino puede ser un concurso de otras cosas, puede ser música, puede ser poesía, puede ser arte, puede ser todo eso. Y cómo podemos conciliar eso son todas las herramientas que tiene multimedia. Y, por ejemplo, acá estamos en Huaraz. Huaraz tiene un río que es el río Santa, que no sé si lo han visto transcurrir. Yo no conocí el río Santa, o sea, no físicamente, lo conocí a través de una canción que es de folclore, ¿no? Que habla sobre él, sobre lo caudaloso que es Santa, pero es súper fuerte. Entonces lo primero que hice yo al bajar del bus fue caminar ahí a buscarlo, ¿no? Grabar un poco y ver cómo era esta relación con la ciudad. Y nada, un poco de eso. ¿Gracias? Un poquito de eso. Bueno, eso es gracias a Emina, Ana, y tenemos 10 minutos para preguntas, así que ¿quién les va a colaborar con el micrófono? Podemos hacer más una ronda. ¿Quién? Yo no vi que son acá las preguntas. Sí, hablar con queridos. Sergio Mina del territorio Charcas de Bolivia. Más que preguntas, yo quiero como compartir unas reflexiones conscientes. Con la primera ponente, yo creo que es muy interesante que se hable como tratar de ver, perdón, desde otras miradas de los mercados de carbono o como se llama el territorio de la mercantilización de la madre tierra. Y creo que ese sentido epistémico es olvidado. No es hace 1 o 2 años que los pueblos indígenas vienen discutiendo sobre esto. En 2010, en Tiquipaya, se tiene el primer hito histórico, ¿no? Donde todos los pueblos del mundo, los pueblos indígenas, se reúnen y dicen no a la mercantilización de la tierra. En el mapa que mostrabas, por ejemplo, Bolivia se muestra como un lugar donde no hay mercados de carbono y eso es falso. No sé si es una denuncia o algo, un chisme. En Bolivia ya hay mercados de carbono y llena dentro de los pueblos indígenas. Y son ilegales porque el marco constitucional no lo permite. Hace 2 semanas hubo un decretazo, nadie se dice nada, pero eso está ahí, ¿no? Y la memoria se ha perdido, ¿no? El 2010 se ha olvidado, la constitución se ha olvidado, la ley de la madre tierra se ha olvidado. Y eso no solo en Bolivia, porque en el mundo, dentro del espacio indígena, también hay unas disputas internas, ¿no? Respetando también la autodeterminación de los pueblos. Hay pueblos que han decidido caminar esos caminos, pero creo que la memoria se olvida, ¿no? Es como se siente un acorralamiento y creo que mucho hablar de mercados de carbono se ha olvidado del 6.8, que es los mecanismos de no mercantilización de la madre tierra, ¿no? Entonces, ahí no hay capacidad técnica de nada, no hay información. Tú buscas 6.8 o mecanismos de no mercantilización y no hay nada. Entonces, creo que también nos falta ahí hacer un trabajito. Entonces es como la reflexión con la primera ponente y con la última ponente. Y bueno, en realidad se estaba hablando de justicia epistémica o se está tratando de hablar de justicia epistémica y me preguntaban, ¿no? Por ejemplo, Minga, estábamos hablando con el hermano, que hayamos vivido
y sentido no es reunión, es trabajo comunitario, con bien comunitario. Hay las diferencias que puede ser Minca, Minga, se habla en Bolivia, se habla en Colombia, se habla en Ecuador, también en la Amazonía, en Bolivia, Santa Cruz se habla de Minga, entonces como cómo se va perdiendo esa fuerza epistémica, cómo se va perdiendo ese, lo que diríamos en mi territorio, ese ajayo, ese espíritu de las palabras. Y como también, por ejemplo, yo no entiendo que le preguntaba a alguien de que, ¿alguien sabe qué es paisaje? Porque yo no conozco la palabra y me hacía más sentido como relacionarme no solamente con aquello que se puede ver o con aquello que es tangible, porque la relación con los cuerpos de agua, con los abuelos, con los lagos, con los ríos, con los achachiras, que son las montañas con nevados, pues es una relación y la respeto, ¿no? Y no solamente es caminar para ver, sino para sentir. Y creo que sí tenía eso, porque veía las fotos y todo eso como que sí me transmitía, pero cuando escuchaba paisajes hídricos, epistémicamente no me transmitía eso, ¿no? Entonces, como más que reñirles o reclamarles, quiero como invitarles a que profundicemos en este caminar, escuchando y sintiendo estas expresiones territoriales humanas y no humanas. Porque también hay ajayos que están transitando ahí, pues creo que el mismo hecho de la no mercantilización de la madre tierra conlleva eso, entender que el otro no son los objetos, sino también el sujeto que siente y que está transitando ahí. Oh, nossa. Eu não tô por mim, pois vamos a decir. Bueno, hola, Tapis. Seguimos allí en la jornada. De hecho, me gustaría empezar con la última ponencia y como que un poquito comentando también lo que decías. En términos, bueno, yo soy geógrafa, entonces me resonó mucho igual lo que has intentado proponer en términos de caminar los paisajes. Y quería hacer también un comentario un poquito más quizá profundo, porque el paisaje mismo nace con lo que decías de la sutileza, de cómo se presenta el término. Los paisajes de por sí parten desde la concepción del observador, entendiendo que el observador también tiene un pensar, un sentir y un estar como el territorio. Entonces esto sí ha sido como que una evaluación desde las comunidades y desde los pueblos, desde, o sea, millones y millones de años. Y así como las sociedades se han transformado y se han transformado en correlación y coexistencia con estas cuencas, flujos, madres, también como que me gustaría traer a colación el tema de que no solamente, así como hay esta materialidad de las construcciones hídricas, porque es como que lo más resaltante, porque hemos tenido maníacos, somos culturas que han manejado el agua durante millones de años en diferentes partes del globo, sino también empezar a reflexionar esto sobre cómo a una escala global este paisaje hídrico va evolucionando. Porque si antes teníamos la influencia en relación de la estacionalidad de las lluvias y demás, ahorita incluso por la era ya del antropoceno muy fuerte, las lluvias ya le están ingresando a zonas donde antes ingresaban. Las corrientes oceánicas están cambiando la dirección a nivel planetario. En las cuencas, las reservas, el Amazonas, la talía ilegal. Entonces, todo esto ya en realidad tiene un impacto a una escalaría eso, más global. Y justo eso también, como por ejemplo, me hacía no río, sino repensar el hecho de que este paisaje o los paisajes cívicos en realidad están teniendo esta transformación que ya no es directamente, vamos, o sea, como que hay que materializar algo, sino que es un misterio para pensar en cómo esos grandes flujos de agua, ya sea desde los glaciares y las zonas que tenemos aquí, están evolucionando y se están transformando, y también como que ir pensando en qué vamos a hacer cuando esos glaciares ya no estén acá. Porque por lo menos para mí, que yo soy guarecilla, muchos de los primos acá vivimos hasta la Junta. Y si queremos hablar, por ejemplo, sobre el carbono o el tema de captar esto,
las emisiones de carbono, a veces sí siento que se le da mucha fuerza al Amazonas, que claramente es importante para las cordilleras, es importante, pero nadie voltea a ver los océanos. Que de hecho, en comparaciones, el océano es el que capta mayor cantidad de CO2. Y también ver esta como que dimensión más grande, corpórea que tiene los Andes, el Amazonas y toda la predicción de los océanos, que nuevamente sería a una visión más grande un paisaje hípico, ¿no? Y justo eso, o sea, como que no solamente ve esa cuestión teórica simplista que puede, claro, o sea, puede quedar muy en la sutileza, sino desde que somos observadores, ya hay una concepción, ya hay un sentir, ya hay una relación y cómo nos soñamos y nos vemos en esta evolución también del paisaje, ¿no? Porque estamos ahorita nosotros mismos siendo paisajes y transformándonos en tiempos como que pop constantes. Y nada, mi pregunta igual va para la última ponente, de que si te quedas con alguna más ganas, más curiosidad, de hecho mostrabas en una parte que decías como que tenías capas sobre las líneas de paisaje que habías tenido en, en tus expediciones y si esas las has llegado a mapear, las has llegado a construir contigo, con tus compañeros o con las comunidades y si de esto quizá que está en proceso de quisieras tú soñar algo más grande porque de todas maneras es algo más complejo. Es cierto que en el camino volvemos aprendiendo, agarrando herramientas, redescubriendo lo que tú misma decías, ¿no? Que el paisaje que uno a veces piensa que está, realmente ya se transformó. Y cómo volvemos a buscar esa memoria, porque por lo menos yo sí siento que es importante volver a rescatar esa memoria. Así, entre comillas, ya no sea tan útil, pero sí ver cómo funcionó, porque quizás eso pueda volver a servir, o quizás no. Y nos toque soñar otra cosa. Entonces, Vamos a darle las preguntas porque ya se les acabó el tiempo, entonces voy a pasar aquí el club. Igual van a estar aquí las personas coherentes para que podamos seguirlas preguntando. sí, ya. Sí, completamente de acuerdo con lo que con las preguntas. De hecho, a eso ha ido un poco lo último, ¿no? De cómo estas cosas que son nuestra relación con el audio, que no son cosas tangibles necesariamente, cómo podemos mapearlas o compartirlas, cómo, ¿no? De hecho, para mí el paisaje édico es este recuerdo de ser la niña que buscaba túneles y regresaba, se iba a subir a la montaña y regresaba corriendo, perseguida por el perro del pastor, porque el vago hubiese dormir. Así, ¿cómo logramos eso y cómo mapeamos, cómo mostramos, cómo contamos esto, cómo demostramos todas estas experiencias que tenemos? Muchas cosas, muchas veces son palabras, son sonidos, son simplemente sensaciones. Quizás sí, fingen que de acuerdo con el tema epistemológico, en esta etapa, digamos, de la planificación, ya que me encuentro, le tenía que poner un nombre, pero sí, definitivamente me parece súper útil el pensar en apropiar quizás estas experiencias y encontrar otros nombres para eso. Y luego, por otro lado, sí, desde la planificación y todo eso, yo he logrado mapear, listar, todo el que estos son georreferenciados, de hecho, y ahora estoy creando cartografías, ¿no? Que es lo más, digamos, seguro que se puede hacer, pero es que pasa eso bastante grande. De hecho, Coyuriti es mi proyecto principal porque estoy generando, digamos, drone y cosas así para luego hacer mapeo colectivo de cómo se está tomando esta ciudad efímera que fui llamando, ¿no? Por estos 5 días y luego ver un poco el tema de planeamiento, cómo se podría realizar mediante como algunas instalaciones pequeñas para que no cuidemos ser tan agresivos con el paisaje. Esta es una escala pequeña. Pero lo mismo se estaba dando a una escala más grande con las opciones basadas en la naturaleza, ¿no? Creo que hablando del tema de la crisis climática hay estas dos versiones, hay de donde sale el agua y donde hiera, y creo que ahora se está valorando mucho más estos conocimientos que tienen las comunidades y que es difícil a veces de transmitir en palabras, pero que tienen un contenido súper importante porque nos van a llevar a la sostenibilidad, ¿no?
y van a hacer que podamos seguir viviendo, que podamos seguir siendo, que empecemos a volver a hacer ese justo. Entonces, en este fondo que estoy desarrollando y tratando de investigar un poco más de esta dinámica para un poco de verificación y aterrizando a no estas cosas de hormigón, sino comenzar a hacer pequeñas intervenciones, digamos, a nivel ¿no? Ecosistema, que puedan ser un poco más amigables o sostenibles a largo plazo. Eso empieza todo con el conocimiento, ¿no? De dónde empezar, dónde y por qué aplicar esta estrategia. Entonces, chéveres. Yo quería responderle un poquito el comentario a Sergio, que me pareció como muy constructivo y muy diciente también, como que te presenta, digamos, que estos mapas globales, donde entonces no está Bolivia y a mí también me llamó la atención, pero entonces esa es la tarea, como hay hay información pública disponible sobre estos temas. Hay registros, no sé, usted está revisando el registro de 150 más donde dice qué bono tiene Terpel, sobre qué territorios, qué bono tiene Ecopetrol, qué bonos tiene, o sea, y las cantidades que han brindado a cuántos años. La recomendación, por ejemplo, de SINCHI, que es un Instituto de Investigación para la Amazonía en Colombia, es que sea de 9 a 10 años. Hay bonos, en Colombia se ha tratado de firmar bonos de 100 años. Ayer un compañero me estaba comentando que en Perú hay un bono de 180 años y es una temporalidad, o sea, imponerle una temporalidad súper injusta a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, porque lo que tú decías como del océano, ya también hay bonos sobre el Pacífico con los títulos de las poblaciones afro y las comunidades negras. ¿Y cómo contrarrestamos eso? Hay comunidades que se han enterado de que su territorio tiene un bono de Cárgamo por una nota de prensa en los noticieros o porque les llega una decisión judicial sobre su territorio que les es desfavorable y no sabían que alguien se estaba lucrando de eso. Y creo que ahí es súper importante apostarle a documentar qué está pasando con esas propuestas de soluciones a la crisis climática o de acción climática, de mostrarlos de distintos ángulos, de mostrar la información que se pueda mostrar sin generar ningún daño sobre la población, más allá de que ya tienen, en los que ya están, pero con la necesidad manifiesta de hay una situación que los va a poner muchísimo más en riesgo y que ese tipo de plataformas pueden generar un nodo de información valiosa para que puedan tomar mejores decisiones frente a sus propios territorios. Y ya para concluir, solamente ahí quería hacer esa acotación. Vas a tener comentario del compañero que nos hablaba de cerca de justicia epistémica. Bueno, relacionándolo, bueno, contextualizando dentro de las plataformas de Wikimedia, al menos creo que se puede decir que dentro de Wikipedia, lo primero que implica el tema de justicia epistémica es reconocer y valorar los conocimientos de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, de los pueblos indígenas, que muchas veces no han sido reconocidos y valorados en su momento, ¿no? Y que también todos estos saberes, historias y conocimientos de estos pueblos puedan estar representados dentro de la plataforma, que tengan el mismo peso y la misma credibilidad que tienen otras fuentes. Y creo que de esta manera podemos asegurar que Wikipedia es un espacio equitativo para todos los contribuyentes, ¿no? Solamente eso. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, muchas gracias.